Hello, buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy al Masterclass Inmobiliario número 9. Hoy un poquito más temprano porque tengo una cita a las 6:30 y no quiero dejar de hacer el live de hoy o el Masterclass el día de hoy. Recordarles a cada una de las personas que este Masterclass es lunes, miércoles y viernes, 6 de la tarde. Hoy ha sido un día especial por esta situación y recordarles que este viernes viene Erika Tejeda a hablar de servicio al cliente para el sector inmobiliario. Vamos a hablar de servicio al cliente del sector inmobiliario para Erika Tejeda de Customix. Ella es especialista en manejo de recursos humanos y servicio al cliente. Y todo lo masterclass lo pueden ver directamente en nuestro canal de YouTube de Republic Podcast en YouTube. En el día de hoy vamos a hablar de cosas que no debe hacer un asesor inmobiliario experimentado. Entonces voy a esperar 2 minutos para iniciar, o 1 minuto. Bien, vamos a empezar. En el día de hoy lo que vamos a tratar son cosas que no debe hacer un asesor inmobiliario experimentado. Yo también le voy a añadir de que sea para asesores inmobiliarios también novatos. El primer punto a tratar es no saber o no haber experimentado bien, no saber o no haber depurado bien al cliente para la cita. Es una de las cosas más comunes que una persona no debe hacer, o sea, no debe hacer o saber, o sea, no debes llevar a un punto que el cliente tú no tengas depurado, que tú no sepas lo que estaban hablando anteriormente en el Masterclass Inmobiliario número 08 o número 8. Tú tienes que saber qué hace el cliente, tú tienes que saber su tipo de trabajo, tú tienes que saber qué es lo que busca, por qué lo busca, qué busca, para cuándo, qué tan urgente, qué tiempo tiene buscando. O sea, tú tienes que saber lo que está haciendo el cliente. O sea, tú tienes que saber lo que busca el cliente, porque independientemente de sabiendo lo que quiere el cliente, tú puedes saber realmente si lo que está buscando es real o hay que cambiar el curso. Por eso es sumamente importante que tú sepas eso. Entonces, una de las cosas que no debe hacer un asesor inmobiliario es salir con el cliente sin haberlo depurado. No puedes salir sin el cliente, sin haberlo depurado y sin saber exactamente lo que busca. No puede, porque estás perdiendo tu tiempo. Entonces, una de las cosas que no debe hacer un asesor experimentado, principiante, top producer, como quieras llamarle, no debe salir con el cliente sin haber sido depurado. No debe, porque estás perdiendo tiempo. Tú tienes que saber lo que busca el cliente, qué quiere el cliente, para cuándo lo quiere, qué hace, como dije anteriormente. ¿Por qué quiere eso? ¿Cuál es la finalidad de eso? Tú tienes que saberlo. Entonces, es sumamente importante que se sepa y se depure el cliente lo que está buscando. Otra cosa el punto número 2, que no debe hacer el cliente, un asesor inmobiliario principiante o experimentado, es buscarle un cliente un apartamento terminado, un inmueble, sin estar precalificado. Como dije anteriormente en el Masterclass Inmobiliario número 08, de las preguntas claves para ser un cierre exitoso, es que un asesor inmobiliario debe haber sido depurado el cliente, pero también dentro de la depuración, que está la parte 2,
que es ya más especializada para los proyectos terminados, apartamentos terminados, tú tienes que saber si el cliente está precalificado en un banco. Tú tienes que saber lo que está precalificado en el banco, cuánto le van a prestar. ¿Cuántos clientes yo no he salido en mi inexperiencia pasada, en estos 7 años que tenía inexperiencia, y esos clientes están precalificados? O yo creía que estaban precalificados y después el cliente no califica. Muchísimos. Entonces, es sumamente vital de que el cliente esté precalificado cuando quiera adquirir una propiedad de X monto. Es sumamente vital. Al menos que la persona vaya a pagar de contado, es decir, no financiamiento. Entonces, es sumamente importante que antes de salir tú sepas si el cliente está precalificado, de qué monto está precalificado, y en base a ahí tú vas a hacer la búsqueda. Porque sería muy doloroso que tú hagas la búsqueda, encuentres el apartamento, hagas la precalificación y no califica. Entonces perdimos un tiempo. Entonces no estamos para perder el tiempo. No lo estamos. Entonces yo siempre recomiendo a los asesores inmobiliarios de que, y a los clientes, especialmente en mi caso, a mis clientes yo siempre recomiendo, haz una precalificación. Precalifícate. Y si no están precalificados, tú deberías recomendarle de manera calmada de que hagan una precalificación bancaria. ¿Por qué? Con esa precalificación bancaria, ya tú puedes saber el norte, porque el cliente puede tener un deseo de algo, pero su precalificación dice totalmente lo contrario. Y hay muchos clientes, por inexperiencia, algunos, por la falta vamos a decir, de experiencia nuevamente, pero no saben cómo manejan estos tipos de casos. Ellos creen que buscar primero, luego precalificar. No. Es primero precalificar y luego buscar. Es lo recomendable, en mi experiencia. En mi experiencia, lo recomendable es precalificar con algún ejecutivo de cuenta de algunos bancos, entidades bancarias de aquí, y luego buscar la propiedad. Para uno primero saber por qué línea te vas a ir, cuál es lo que le conviene al cliente. Entonces, yo entiendo que eso es lo primordial, saber principalmente si está precalificado o no. Antes, después de lo que había dicho anteriormente, que es de la depuración, tienes que saber eso. Si es un apartamento terminado o un inmueble terminado, ya sea local, ya sea finca, ya sea casa, ya sea apartamento, ya sea nave industrial, lo que sea un inmueble, tienes que saber si el cliente, cómo va a tomar, si es con financiamiento o sin financiamiento. Entonces son cosas que no debe hacer un asesor inmobiliario principiante o experimentado, no importa el nivel. Bien, punto número 3, discutir con el cliente. Discutir con el cliente o con los clientes. Miren, señores, una de las cosas que me ha enseñado el sector inmobiliario es que nosotros tratamos con personas diversas, de personalidad, de cultura, de inteligencia emocional, de todos los sentidos. Entonces, ¿cómo he visto eso en mi ejercicio? Y quizás en su momento pasé una que otra situación igual, parecida. Asesores inmobiliarios te ponen de tú por tú con los clientes. Discuten con los clientes. Eso no es inteligente. Discutir con los clientes, eso no es ser inteligente. No que el cliente siempre tiene la razón, pero tú tienes que buscar un método efectivo de cómo el cliente llevarlo al punto que quizás tú tengas la razón, pero llevarlo a un punto de manera inteligente. Entonces, yo voy a grabar esto ahora, discúlpenme. Pasos
Voy a hacer un masterclass hablando de eso, de pasos a seguir para que un cliente logre lo que tú deseas. Entonces, básicamente eso. Entonces, tú no puedes llevar al punto de discutir con el cliente. Tú no puedes llegar a ese punto. Entonces, si tú tienes un cliente que ese cliente es agresivo y todo lo demás, tú tienes que saber manejarte, tú tienes que saber responder y mantener la calma. Una de las cosas que me ha funcionado cuando los clientes son, vamos a decir, un poco toscos, bruscos, o son personas fuertes, de personalidad fuerte, es que no lo tomo personal. Yo no tomo personal lo que el cliente me dice o de la forma como lo dice. Porque muchas veces los clientes hablan de dolores que están dentro de sí mismos. Entonces tú no puedes entrar en un dime y direte con el cliente. No porque no tenga la razón, sino porque es una situación que no va a llegar a ningún punto. ¿Cuál es el punto? Tú no puedes echarle más leña al fuego. Entonces, no le eches más leña al fuego. Entonces, en mi experiencia, mi recomendación es que, independientemente de la situación de cómo ser cliente, es sumamente importante no discutir con el cliente, sino acordar con el cliente. Y eso es una cosa que no debe hacer ningún tipo de asesor inmobiliario o cualquier persona que tenga un negocio, pero especialmente estamos hablando de asesores inmobiliarios que discuten con el cliente porque entienden que tienen la razón. Eso es lo que deben elegir y eso es lo que tienen que hacer. Y no necesariamente discutiendo con el cliente es el que lo vas a conseguir. Es acordando con el cliente, es entendiéndolo, es analizándolo, es comprendiéndolo. Es que tú lo sientes y él pueda entender tu punto. Entonces, ¿de qué manera tú vas a poder cerrar si tú estás discutiendo con ese cliente? Tú tienes que acordar con el cliente, no discutir con el cliente. Tú tienes que arreglar las cosas con el cliente. Tú no tienes que discutir con el cliente. Tú tienes que solucionar las cosas con el cliente, no discutir con el cliente. Entonces, eso es sumamente importante. Sumamente importante. Sumamente. Porque se da mucho. Bien, entonces vamos al punto número 4. Enviarle opciones que le gusta a él mismo, no al cliente. Muchas veces asesores inmobiliarios le envían al cliente opciones que a él le gusta. Y no obstante, forzan al cliente que le guste ese apartamento. Y logran que el cliente lo repudie, lo vete o lo bloquee. Y una de las cosas que me ha enseñado el ejercicio es que el cliente no se puede forzar a nada, porque luego el responsable eres tú, porque no diste un buen servicio. Tú le vendiste por boca y nariz ese apartamento, ese proyecto. Hay muchos asesores inmobiliarios o vendedores, porque no son asesores inmobiliarios, irresponsables, que le venden al cliente y lo atosigan, y luego que obtienen lo que ellos quieren, lo sueltan. Porque venden en base a su deseo, no en base al deseo del cliente, no en base a lo que le conviene al cliente. Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo es que el cliente se le tiene que vender lo que a él le conviene, no lo que a ti te conviene.
Porque esos clientes que quedan bien satisfechos, luego a futuro se convierten en clientes de más propiedades, o son personas que te van a catapultar con otros clientes, te van a dar referido con otros clientes importantes. Es decir, esos clientes, ¿verdad? Esos clientes son buenos porque aparte que tú quedas bien con ellos, pueden seguir invirtiendo, también te refieren con otros clientes, amigos, familiares, relacionados, etcétera. Yo tengo muchos clientes que a mí, por yo venderle de corazón, como debe ser, me refieren a más clientes. Y ese es un tipo de publicidad no pagada, que es así, sí es bueno. Entonces, no le vendas al cliente lo que a ti te guste, sino lo que él desea, siempre y cuando estén dentro del margen de su presupuesto y su precalificación y todo lo que va. Pero si el cliente quiere algo, no quiere algo, no lo forces. Si no quiere algo, no lo forces. Entonces, ese es un punto neurálgico. Porque el cliente puede ver, para finalizar esta parte, de que cuando tú le dices algo o lo invitas a algo constantemente, que hay un interés particular por eso. Entonces, ¿de qué manera tú vas a poder vender si tú hostigas al cliente y lo haces que salga de la operación? Entonces, son cosas que no debes hacer. Son cosas que no debes hacer. Bien, ese es el punto número 4. Punto número 5. Enviarle una opción con un presupuesto mayor a lo indicado con el cliente. Yo he visto asesores inmobiliarios en grupos de WhatsApp que yo tengo. Le envío el presupuesto. Imagínate que el presupuesto yo me de $140,000. Me mandan un apartamento de $160,000. Mándaselo, que hay clientes que aceptan. Óyeme, yo te entiendo. Hay muchos clientes que entran por un precio o por algo diferente, que es un precio, y se enamoran por algo distinto de otro precio. Pero el momento te lo irá diciendo, la ruta, o sea, como se esté dando la negociación, como se esté manejando las cosas, tú irás viendo exactamente qué es lo que quiere el cliente. Pero si el cliente te dijo que algo de $200,000, tú no le puedes enviar algo de $300,000, $400,000, $500,000. Porque el cliente inmediatamente te lo va a rechazar. Y cuando el cliente vea que tú eres constante en eso, lo que va a pensar es que tú no piensas en mis necesidades. Y busca otro asesor. Entonces, el asesor debe... tú puedes asesorar con un cliente, pero también si el cliente tiene un presupuesto y hay cosas que se consiguen en ese presupuesto de muy buena calidad, pues vámonos por el presupuesto. Entonces, ¿por qué enviar una opción de presupuesto mayor constantemente a un cliente? Cuando un cliente está definido por algo. Quizá un cliente se puede mover por un precio de $10,000, $20,000, pero cuando hay una diferencia notable, el cliente no lo va a hacer. Hay casos que sí, pero mayormente los casos no son así. El cliente decide un precio. Entonces, en base a ese precio, él se maneja. Entonces, una de las cosas que no debe hacer ningún asesor es mandarle un presupuesto mayor. Y si se hace, tú debes de dejarle conocimiento. Mire, encontré una buena opción que le puede interesar, que es de suma importancia, pero el precio es tanto. No me interesa, eso se excede. Pero no tú sigues al cliente a que si él te pide algo de 200, tú le mandas algo de 300, de 400, porque esa no es la línea que él quiere. Y su precalificación habla algo totalmente distinto. Bien,
Es el punto número 5. Punto número 6, que pasa muchísimo. Enviar al cliente solo y no asistir a la cita. Conozco muchos asesores que envían al cliente con el asesor contrario y no van a la cita. Atención, asesores inmobiliarios, no importa si eres principiante, eres experimentado, eres top producer, no importa. Es importante que tú asistas a la cita con el cliente, no importa el tipo de asesor, la contraparte que lo tiene, la propiedad o lo que sea. Tienes que asistir. En primer lugar, porque hay muchos asesores inmobiliarios que pueden tomar el teléfono de tu cliente y el cliente tuyo, bye. Claro, eso puede hablar más del cliente que de esa persona. Pero el cliente lo que quiere es que le den un servicio. Quiere encontrar la propiedad. Entonces, es sumamente importante que tú vayas a la propiedad con él. Que tú conozcas al cliente. Que tú hagas eso. Entonces, eso es algo que tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. O sea, tú debes asistir a la cita. Tú tienes que conocer a tu cliente. Tú tienes que estar ahí para cualquier pregunta o duda. Tu cliente te quiere ver a ti, no quiere ver a otra persona. Es contigo que está haciendo negocio. Es contigo que habla. Es contigo que hace todo. Y tienes que hacerlo para que tú puedas lograrlo. Para que tú puedas cerrar. Para que tú puedas ver las objeciones y puedas manejar las objeciones. Entonces, hay algunos asesores inmobiliarios por ahí que mandan el cliente, ¿verdad? Nunca aparecen, ni para la firma ni nada, o no van para ni la primera, ni la segunda, ni la tercera cita, y quieren que tú le des el 2.5, el 2% de la cantidad de porcentaje. No, eso no funciona así. Usted tiene que trabajar su cliente, usted tiene que manejar su cliente, usted tiene que asistir a la cita, usted tiene que estar presente constantemente con el cliente. Ahí sí hay un trabajo real. Ahí sí se siente que usted trabajó. De la otra manera no. Tú tenías un cliente que lo manejó, lo cerró y lo logró otra persona. Entonces, yo recomiendo que vayan a la visita. En la visita se ven cosas, tú escuchas cosas que el cliente quiere y no quiere una propiedad y tú vas depurando mucho mejor. Entonces, es de suma importancia que tú vayas a la cita. Bien, entonces, eso es sumamente importante. Punto número 7, concatenado con el número 6, llegar tarde a la cita. Una de las cosas que veo mucho es que muchos asesores inmobiliarios llegan tarde a la cita. Ya sea que tiene el cliente o ya sea que tiene la propiedad. Señores, atención a todos, no importa qué sector sea. La puntualidad es vital. Vital para el manejo y cierre de negocios con clientes. Un cliente que ve que tú eres impuntual es un cliente que puede ver en ti que tú eres irresponsable, que no tienes responsabilidad, que no tienes interés, que no tienes deseo en su negocio o en proporcionarles vamos a decir, un servicio. Entonces, ¿cómo es posible que hay gente que quiere progresar, supuestamente, que quiere hacer negocios, pero llegan tarde? Yo he experimentado clientes que me han dicho, primer asesor o uno de los pocos asesores que llega temprano. La mayoría siempre llega tarde.
Qué pena da eso, qué vergüenza da eso en nuestro sector, que ese tipo de cosas pasen. Y así quieren decirle que fulano tiene suerte, que fulano tiene suerte. No, fulano es disciplinado. El que llega temprano tiene disciplina, disciplina. Para tú lograr llegar a ser un top producer, una persona conocida en el sector, tú tienes que tener disciplina en todos los sentidos. De buscarle, de ser consistente en buscarle, de llegar temprano, de hacer las cosas bien. Es un conjunto de cosas. Entonces, ¿cómo tú quieres cerrar un negocio si tú llegas tarde? ¿Cómo? Tienes que llegar temprano. Entonces, una cosa que no debe hacer un asesor inmobiliario es no llegar tarde. O a veces no llegar. Entonces, debes manejar tu tiempo. Debes manejar tu tiempo. Bien, entonces, punto número 8. Voy a hablar de eso, pero voy a recapitular en el punto 1. Hablamos del punto 1, no saber o no haber depurado bien al cliente. O sea, un cliente, algo que no debe hacer un asesor inmobiliario es no haber depurado al cliente. Punto número 2, no saber si el cliente está precalificado. Eso no se hace, o sea, tiene que saberlo. Punto número 3, discutir con el cliente. El cliente no siempre tiene la razón, pero el cliente hay que saber manejarlo. Punto número 4, enviarle opciones que le gustan a él mismo, o sea, al asesor inmobiliario, no al cliente. Punto número 5, enviarle una opción con un presupuesto mayor al que te dijo el cliente. Punto número 6, enviar al cliente solo a la cita y no asistir. Y punto número 7, hasta ahora donde estamos, llegar tarde a la cita. Entonces, faltan 3 más que son sumamente importantes. Entonces, punto número 8, no hablar claro del porcentaje de comisión desde un principio. Señores, ¿cuántos problemas se arman por no hablar claro de la comisión? Muchas veces, en mi experiencia, cuando llega el momento de la comisión, la gente se transforma, la gente cambia, la gente es otra persona. Por eso es bueno que yo invito a todos los asesores decirle si tiene otro asesor que está colaborando contigo, ya sea con la propiedad que él tiene o con el cliente. Si es con el cliente, que tú le dejes saber cuál es el porcentaje de comisión que tienes. Muchos asesores se sorprenden y crean polémicas cuando no se sabe de un principio cuál es la comisión. Y a veces, aún sabiéndolo, crean polémica. Entonces, es sumamente importante que inmediatamente el cliente le interese una propiedad, tú le digas, mira, el porcentaje de comisión que es esta. O en la primera visita, mira, el porcentaje de comisión es este. O antes de la visita, mira, el porcentaje de comisión es esta. Para que se sepa qué se va a hacer, si te interesa o no. Porque al principio todo es muy bonito, pero al final, siempre cuando llegue el dinero, hay un problema. Hay una dificultad. Hay una situación. Entonces, es sumamente importante que se hable de la comisión. O sea, la cosa que no debe hacer un asesor inmobiliario es no hablar de la comisión. Aclarar lo que es la comisión. ¿Cuánto es? ¿Cuánto nos toca? Ya sea un proyecto en plano o terminado. Si es un proyecto en plano, si lo que tú vas a pagar es con ITEVI y sin ITEVI. Si es un proyecto terminado, el porcentaje con ITEVI o sin ITEVI incluido. Eso es lo que debe hacer un asesor inmobiliario. No importa el tipo. Bien, entonces, punto número 9. Dejar de ir a un cliente por una comisión. Eso yo lo veo mucho. Muchas veces asesores inmobiliarios dejan ir a un cliente
porque ellos entienden que no se van a bajar la comisión. Muchas veces el cliente hace una oferta no indecente, pero inferior a lo que te espera el propietario. El propietario no quiere ceder, y de la única manera que se puede accesar a eso es que el propietario quiera bajar la comisión. Muchos asesores inmobiliarios de empresas grandes prefieren 1000 veces tumbar el negocio que bajarse la comisión. Y yo te digo algo a ti, porque hay asesores que no son de inmobiliarios grandes, que ellos son mismos su propio jefe, que también hacen eso. Es siempre mejor el 100%, el 50% de algo que el 100% de nada. Escucha bien, yo prefiero el 50% de algo que el 100% de nada. A veces perdiendo se gana. Ese cliente que te representa ahora una pérdida de dinero, de un porcentaje, ese cliente se convierte más para adelante en una persona que te va a comprar varias veces. Es una persona que te va a comprar reiteradas veces. O te refiere a un amigo o un familiar, como dije anteriormente, y se convierten en referidores. Entonces, a veces perdiendo se gana. Es interesante que tú pierdas ahora o dejes de ganar para luego ganar más. Vuelvo y repito, es importante que ahora dejes de ganar y luego más adelante ganar más. Entonces, eso es un punto importante que no debe hacer un asesor inmobiliario de cualquier tipo. Dejar ir un cliente por no bajarse la comisión. Bien, entonces, punto último y no menos importante es no ser sincero con el cliente. Una de las cosas que el cliente detecta es la mentira. Es cuando un asesor inmobiliario no le está hablando de la verdad con inmueble. Muchas veces clientes te mandan esa, vamos a decir, esa prueba o esa cascarita. ¿Qué te parece esa propiedad? Ya al momento de elegir, ¿cuál tú me recomiendas? Muchas veces es sincero, pero muchas veces es sincero disfrazado para ver tu honestidad, para ver si tú estás conectado con ellos, si tú estás visualizando más tu beneficio personal que el beneficio de ellos hacia la inversión. Entonces, los clientes notan cuando tú eres sincero, y cuando tú no eres sincero, lo notan más. Entonces, debes ser sincero con el cliente. Debes ser sincero con el cliente. Debes ser sincero con el cliente. Porque ser sincero, ser honesto, va a pagar más de lo que tú te imaginas. Ser honesto te va a multiplicar ese negocio. Ser honesto, tú vas a poder alcanzar más. Y ser deshonesto va a restar. Bien, entonces, esos son los 10 cosas que no debe hacer un asesor inmobiliario, ya sea de cualquier tipo, principiante, experimentado, top producer, no importa. Este live va a quedar grabado 24 horas. Mañana 5 p.m. va a estar disponible el Masterclass inmobiliario de hoy. Y va a estar disponible en el canal de YouTube de nosotros, de Republic Podcast, en YouTube. Recuerden, nuevamente, Masterclass inmobiliario, el número 10 es el viernes 6 de la tarde, especial con Customy, con Erika Tejeda, hablando del servicio al cliente en el sector inmobiliario y asesores inmobiliarios. Así que los invito a todos, espero que estén todos, las personas que quieran y desean, y también va a quedar grabado en el YouTube. Ese video del viernes va a ser subido el lunes. Sí, el lunes va a quedar subido, lo pueden ver cuantas veces quieran en el canal de Republic Podcast. Gracias a todas las personas que se conectaron y gracias a todas las personas que lo van a ver repetido. Gracias de manera infinita. Feliz miércoles y nos vemos el viernes. Chao, chao.